Buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo que responden y todo, me encanta. Así me ayudan un poco, siempre digo lo mismo, empiezo y estoy nervioso, estoy muy nervioso. Es una responsabilidad muy grande estar en este lugar, más con el nivel que tenemos. Gracias a Dios en Aliento tenemos un nivel de palabra excelente, muy elevado. Y esto lo digo porque Ángel me dijo, cuando empieces habla bien de mí. Así que cumplí. No, pero es verdad, es verdad. Entonces realmente es una responsabilidad muy grande y bueno, a uno le tiemblan un poquito las piernas. Creo que es normal. Eh, Siempre empiezo con lo mismo y creo que siempre voy a empezar de la misma forma. Siempre digo lo que creo, de lo que tengo certeza, y es que para mí la palabra tiene que ser sencilla, tiene que ser fácil de interpretar. Siempre digo lo mismo, siempre digo que me imagino a un Dios que ofrece su palabra para que la recibamos y la entendamos y la podamos poner en práctica. No me puedo imaginar a un Dios que hable difícil y que nos cueste entender lo que nos quiere decir. Y siempre tomo como referencia, porque me parece algo espectacular, la imagen de Jesús hablando mediante parábolas. ¿No? Y me pongo en el lugar y digo, era Jesús, el Hijo de Dios, y sin embargo bajando a un nivel de diálogo y de explicación a lo más sencillo, a lo más terrenal, para que todos podamos entender. Entonces siempre trato de buscar eso. Después se mezcla un poco con, el que me conoce sabe que estoy un poco mal de la cabeza, y, y entonces pienso y busco siempre maneras, cuando tengo algo para compartir, de cuál sería esa manera en que puedan entenderlo, o que entiendan a dónde voy o lo que quiero decir. Y en mi caso particular, a mí me gusta mucho leer, siempre me gustó leer, y eso como que me estimuló toda la vida a cada cosa que leo, se me hace imágenes, se me representan imágenes. Entonces para mí la mejor manera de explicar o de hacerme entender siempre es a través de imágenes o de comparaciones con otras cosas que a veces no tienen que ver, pero que en la esencia sí. Y busco eso, trato de ir por ese lado. Así que hoy vamos a tener un par de esas cosas. Nos vamos a introducir incluso en el maravilloso mundo del universo también. Espero que sea útil y que puedan interpretar a dónde voy. Hace un tiempito, no mucho, que hay unas frases que me quedan dando vuelta en la cabeza constantemente. Y no sé por qué, porque son conceptos o frases sencillas, son cosas que todos conocemos, pero tengo esa cosa de querer siempre saber un poquito más o ir un poquito más allá, de interpretar algo más. A veces me parece que lo que entiendo no es suficiente y busco y trato de encontrarle una vuelta más. Y puntualmente con tres frases muy conocidas por todos, y pensándolas y repensándolas, surgieron tres mensajes, una trilogía. No voy a dar los tres mensajes hoy, obvio, ¿no? Si no, no vamos más. Pero es una trilogía a la que llamé llamados a ser. ¿Por qué? Porque todos sabemos que somos llamados a ser ¿qué? Hoy lo decía David, la verdad te felicito, la clase bíblica de hoy fue espectacular. El que no estuvo se lo perdió, sinceramente. Pero David decía, somos luz, somos sal, sabemos a qué somos llamados, ¿no? En cosas sencillas y no las pensamos mucho. Uno cuando piensa, bueno, soy luz, sí, y seguimos. Pero no nos detenemos en pensar profundamente qué significa ser luz. Y tuve mucho tiempo eso dando vuelta en mi cabeza y en mi corazón y trataba de encontrarle algo más.
Sabía que tenía que haber algo más. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, que es llamados a ser luz. Este es el episodio 1. ¿Se entendió? Bueno, estas son pavadas que me ayudan a mí para aflojarme. Perdón, pero es así. Es la realidad. Bueno, vamos a empezar con un concepto para entender de ahí en más a dónde voy, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que tengamos claro y que entendamos es que hay frases que por su profundidad, por el contexto en que son expresadas y por la relevancia de quien las expresa, quedan grabadas en nosotros y de alguna manera nos marcan. Muchas frases, no solamente de la Biblia, frases en general, de la vida, de la literatura, de la historia, pero por algún caso, por algún motivo, y generalmente tiene que ver con estos motivos, por la profundidad de lo que dice la frase, por el contexto, no solamente el contexto de donde fueron dichas, puede ser el contexto nuestro en el momento en que escuchamos la frase, cómo nos impacta, y también por la relevancia, por el peso específico que tiene la persona que emite esa frase. Entonces, por estos tres motivos, o al menos por uno de ellos, siempre hay frases que nos quedan grabadas. Y precisamente la frase con la que vamos a trabajar hoy, les pido a los que tienen Biblia, si lo quieren buscar, en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, verso 14 y 15 dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Y esta es la frase que conocemos todos, que sabemos de memoria, y que no sé si nos cuestionamos demasiado, pero que la conocemos, eso es seguro. Hacemos un punto ahí y para analizar un poquito y decimos, bueno, esa frase es una sentencia, ¿sí? No es una invitación, no es un si querés o si tal vez o fíjate si te animás. Eso es, ustedes son. Entonces, evidentemente hay una afirmación de la que nos tenemos que hacer cargo, ¿sí? Ustedes son. Y después te dice, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. O sea, primero tenemos una afirmación y después tenemos un ejemplo, ¿sí? Y tenemos un mandato. ¿Por qué? Primero porque nos está diciendo muy claramente, al compararnos con una ciudad en una colina no puede esconderse, nos está diciendo que no podemos escondernos, no podemos evadirnos de esa responsabilidad de ser luz. Y además, una función. Nadie enciende una luz para taparla. O sea que si sos luz, es para mostrarte. Hasta ahí podemos analizar esta frase, pero ¿por qué es una de esas frases que nos quedan grabadas? Bueno, precisamente es una frase del Sermón del Monte. Y cumple con lo que habíamos visto antes, porque el Sermón del Monte es uno de los sermones más profundos, más precisos, más hermosos, porque el contexto es Jesús mismo hablándole a la gente, a la multitud, dándole los principios, dándole sus enseñanzas, y porque el peso específico, por la relevancia del que dice la frase, es ni más ni menos que Jesús. Entonces, obviamente que cumple con estas características de ser una frase que nos quedan grabadas y nos quedan marcadas. Pero hay algo más en esa frase. Y entonces me puse a ver un poquito en la Biblia qué dice de la luz, más allá de esta. Entonces, vamos a ir viendo otros pasajes.
y los vamos a ir analizando también. Entonces, en Isaías 60 encontramos que dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Acá lo que nos está haciendo referencia es que ha venido la luz de Jehová sobre nosotros, ¿sí? Está diciendo que la luz viene de Jehová. En el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces acá lo que nos está diciendo es que la palabra es esa luz que nos ilumina, que ilumina nuestro camino, ¿sí? En Juan 8 leemos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, es Jesús diciendo, yo soy la luz. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Jehová es la luz, la palabra de Jehová es la luz, Jesús dice, yo soy la luz. En el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la luz. Daniel, en el capítulo 2, dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. La luz mora con Jehová. Y en Primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? O sea que aquel que nos llamó, Dios nos llama de las tinieblas a su luz, la luz asociada con Dios, con Jehová. Entonces, ¿qué tiene de particular la primera frase que vimos con todo esto? Y cuando lo pensamos y prestamos atención, nos damos cuenta que hay algo trascendente que pasa ahí. Hay algo que es fundamental y es algo que tenemos que entender porque es algo que tiene mucho peso. Porque todo el tiempo la luz está asociada con Dios, con la palabra, con Jehová. Jesús mismo dice, yo soy la luz. Pero en el Sermón del Monte, Jesús te está pasando la posta. Y Jesús te dice, vos sos la luz. Ahora vos sos la luz. Nosotros, yo, cada uno de nosotros, somos esa misma luz. Y vaya si es una responsabilidad. Entender, si entendemos que esa misma luz de la que se habló todo el tiempo, que Jesús, que Jehová, que la palabra de Dios, esa luz ahora somos nosotros, eso implica una responsabilidad muy grande y una tarea muy grande por delante. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Si nosotros somos esa luz, ¿qué significa ser luz? ¿Lo pensaron alguna vez? ¿O simplemente decimos, somos la luz y seguimos? Yo tenía una idea hasta que por ahí encontré una segunda mirada. Y también le pregunté a algunos qué pensaban que era la luz. Y más o menos todos coincidíamos en lo mismo, en asociar a la luz con la palabra y a la palabra con el conocimiento. ¿Sí? Entonces, en nuestra idea, ser luz es tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra la recibimos cuando venimos acá, la leemos con mayor o menor frecuencia, pero conocemos la palabra y como conocemos la palabra, conocemos a Dios, conocemos sus obras, conocemos su misericordia, conocemos de su amor, conocemos de las promesas. Entonces esa palabra, ese conocimiento, esa sabiduría, es la luz que somos y nosotros como luz, ¿qué hacemos? Vamos con esa palabra a aquellos lugares donde sea necesario, donde haya penumbra, donde haya oscuridad. Con la palabra, con el conocimiento, vamos a iluminar a aquellos que necesiten porque estén en penumbras. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, porque yo no. O sí, pero no del todo. Porque
les digo lo que me pasa a mí, ¿no? Si yo pienso que yo soy el que tiene el conocimiento, eso a mí me hace sentir como un iluminado, como dice Ángel, el Illuminati. Y entonces yo con el conocimiento soy el que voy a ir a iluminar al otro, o voy a ir con mi conocimiento y a resolver con todas las preguntas que tenga aquel que no sepa. Y la verdad que por lo menos en mi caso, o no es mi caso, porque a mí me estarían faltando muchas más respuestas todavía. Entonces yo creo que tiene que haber algo más, que no es solamente porque conozco, porque sé, soy la luz. Y me pongo a pensar en Jesús, y me pongo a pensar por qué Él se ocuparía tanto en las personas. ¿Por qué pasó, al menos los últimos 3 años de su vida, de su ministerio, con la gente, tratando a las personas, al menos con los 12, con los más íntimos? Pero ¿por qué se ocupó de las personas? Si lo importante era el mensaje, si lo importante era la palabra. Él podría haber dicho, muchachos, a partir de ahora ustedes son la luz, vayan en mi nombre y repitan esto. Ta, 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 como diría Mirta Legrand. Total, ¿para qué se ocuparía de la gente si podría ir, decirle, andá con el mensaje y listo? Te lo digo yo, andá y repetilo. Entonces, tiene que haber algo más. No puede ser solamente eso. Y para saber, o yo intenté y me empecé a meter un poquito más y digo, bueno, vamos al principio. Vamos a ver qué es la luz. Vamos a arrancar por el principio. Vamos a arrancar por el principio y vamos a Génesis. ¿Sí? Si quieren buscar Génesis 1, vean que yo los hago buscar cosas buenas. No soy como Ángel, dice Habacuc. Génesis 1. Lo encuentran rápido, quedamos todos unos cracks. Entonces, en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, arrancamos por el principio. ¿Para qué es la luz? Para separar la luz de las tinieblas. Entonces, ahora sí podemos afirmar que en principio, donde hay luz, no hay oscuridad. Ahora sí estamos de acuerdo, porque yo no. O sí, pero no del todo. No voy a jugar más con esto, quédense tranquilos. Pues si no, cuando les pregunten no me van a contestar más. No, pero sí, es, pero no es. Vamos un poquito más, porque estamos en el centro, en el corazón de lo que quiero que interpreten. ¿Qué significa entonces ser luz? Más lo pensaba y más pensaba que tenía que haber algo más. Y pensaba en esto de Jesús y de la gente. Y digo, ¿qué será? Entonces, digo, bueno, voy a probar. ¿Quieren probar? ¿Quieren probar qué es ser luz? ¿Me puedes apagar la luz de acá? Bueno, no quedé muy oscura, pero... No van a apagar todo. Pero vamos a ver qué es ser luz. Supongamos que yo soy luz, y soy esta luz. Si estuviese oscuro estaría mejor. En mi cabeza había pensado otra cosa. Bueno, pero supongamos que yo soy esta luz, ¿sí? Traten de ponerse en mi lugar y de pensar que ustedes son esta misma luz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando soy luz? ¿Qué pasa cuando soy luz? Puedo iluminar, puedo mirar hacia adelante, puedo buscar, puedo ver, ¿sí? Pero nosotros tenemos una concepción, creo, humildemente, equivocada, porque para nosotros ser luz es una luz, quizás se note mejor con esto, una luz direccionada. No. Ahí está. ¿Sí? Entonces yo soy luz, ilumino. Vení, Jorge.
¿Te molesta un minuto? Porque si bajo no me van a ver. Y tenemos esta idea, ¿no? De que somos luz. Entonces, cuando somos luz, miramos la oscuridad del otro, direccionamos la luz. Y cuando me acerco demasiado, ¿me ves? No me ves. No te veo nada. Gracias. Cuando me acerco demasiado, y yo pensé que con mi luz potente voy a hacer un desastre, sí hago un desastre, porque estoy haciendo algo mal. Estoy haciendo que el otro mire para otro lado, que no vea lo que yo soy, o por lo menos lo que yo quiero ser. Entonces, ¿qué pasa si lo pienso de otra manera? Porque en Efesios dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. No solamente lo que yo quiero ver, no solamente lo que me interesa ver. Supongamos que soy este otro tipo de luz. Supongamos que no me direcciono. Supongamos que soy una luz más amplia y que me permite ver en todas direcciones. ¿Qué es lo primero que aparece? Me voy a poner acá. ¿Qué es lo primero que aparece cuando yo soy este tipo de luz? Mi sombra. Cuando yo no me enfoco en mirar la oscuridad del otro, sino que me ocupo en ser una luz amplia y mirar absolutamente todo, lo primero que va a aparecer va a ser mi propia sombra. Eso que no quiero mostrar o eso que muchas veces ni yo quiero ver. Ahora sí. Entonces, si cambiamos el paradigma y pensamos que ser luz debe hacer que todo sea visible y nosotros, por lo general, somos especialistas, somos expertos en ser luz para ver la oscuridad del otro, en ser luz para encontrar la penumbra en el corazón del otro. Pero decía Efesios que es para que todo sea visible. Entonces, es para que podamos ver no solamente lo que queremos, sino para que podamos mostrar absolutamente todo. ¿Qué significa esto? Que si aceptás el desafío de ser luz, deberás aprender a ver todo. Y lo que es fundamental de este desafío es que cuando sea luz, lo primero que va a aparecer va a ser tu propia sombra. Entonces, digo, ¿por qué Jesús nos encomendó ser luz si sabía que indefectiblemente iban a aparecer nuestras propias sombras? Iba a aparecer nuestra propia oscuridad. Y la respuesta, por lo menos la primera respuesta que surgió, la que tengo en la cabeza y en el corazón, es que esa luz es para poner de manifiesto tu coherencia. Porque ser luz no significa ser un iluminado y que con solo el conocimiento de la palabra podés cambiar el mundo. Ser luz significa mucho más que eso. Entonces, para entender por completo o un poquito más realmente qué significa ser luz, no nos quedemos con la frase que sabemos de memoria y que nos queda grabado, sino que tratamos de entender y de leer el texto completo. Entonces, después de decir que somos la luz del mundo y que una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, aparecen las palabras más maravillosas y que estuve buscando desde el principio. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, a esta altura, el paradigma es otro. Y no se trata de ser luz para iluminar al otro. Se trata de ser luz para iluminarnos a nosotros mismos. Se trata de ser luz para iluminarnos a nosotros y mirar nuestra sombra. Eso que no queremos ver, eso que tenemos que cambiar, esa sombra es un recordatorio permanente de las cosas que tenemos que cambiar en nosotros
para que con esa luz el otro vea en nosotros la obra de Cristo y que a través de nosotros pueda hacer lo mismo en los demás. Él puede hacer lo mismo en los demás, no nosotros. Entonces, ¿para qué somos luz? Somos luz mediante nuestras obras. Jesús no nos pide que iluminemos con nuestro conocimiento, sino que iluminemos para que nos vean, para que vean nuestras obras, para que mostremos a los demás cómo vivir en Jesús ha cambiado nuestras propias vidas. Y que de esa manera Él puede hacer lo mismo con los demás. Si entiendo esto, que, no sé, a mí me pasó, cuando me di cuenta de esto, dije, wow, cambió todo. Porque cada vez que vaya, porque si recuerdan la frase original, decía que no se enciende una luz para taparla con un cajón. Así que además de tener el mandato, tenés una función que cumplir. Tenés el mandato y tenés algo que hacer con eso. Entonces, cada vez que vaya a hacer algo con eso que Jesús me pidió que sea, voy a tener mi recordatorio ahí. Voy a tener que pensar bien qué voy a hacer. Porque lo que estoy haciendo es iluminarme a mí, para que me vean a mí, para que vean cómo obró Jesús en mí y que Él pueda a través de mí trabajar en los demás. ¿Se entiende? Entonces eso te confronta, porque ahora cada vez que tengas esa oportunidad de acercarte a alguien, vas a tener que pensar en tu propia vida. Vas a tener que pensar si tu propio testimonio avala todo lo que quieras decir. Y no por lo que el otro piense de mí, sino por lo que mi conciencia me diga a mí de mí. Entonces, si entendemos esto, si entendemos qué significa realmente ser luz, te voy a dejar 4 conclusiones. 2 que tienen que ver con esto mismo, con esto de qué es ser luz y reafirmar el concepto. Y otras 2 conclusiones que tienen que ver para cuando salgamos de la puerta para allá, pensando que somos la luz de Cristo, y qué es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para no fallar. Porque creo que no hay nada más triste ni nada más decepcionante que estar haciendo algo para la gloria de Dios y fallar. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. El primer punto es que no hay manera de eludir una gran responsabilidad. No hay manera. No hay manera porque vimos, era un mandato. Y para algo es. No se enciende para estar oculta, se enciende para mostrarse. Entonces implica tener una gran responsabilidad. Hay una frase que dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la dijo el tío del Hombre Araña. Pero en realidad no, en realidad es una frase más vieja. Es una frase que hace referencia a la espada de Damocles. ¿La conocen la anécdota? Damocles era un personaje del siglo I antes de Cristo, un tipo que hablaba mal del rey, porque decía que el rey se daba los lujos, vivía en el palacio, tenía banquetes y todo el tiempo hablaba mal. Entonces el rey Dionisio lo escucha de él, lo llama y le dice, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar por un día, y vos vas a ocupar mi lugar. Bueno, entonces lo primero que hace, lo llevan al salón donde estaba la mesa y lo sientan en el lugar del rey, con el banquete y con la música y el vino, y el tipo estaba enloquecido. Hasta que levanta la vista y sobre la cabeza pendía una espada, una flor de espada bien pesada, y que estaba atada, colgada, con un pelo de caballo. Obviamente cuando vio eso se le fue el apetito, no quiso comer más nada. ¿A qué voy con todo esto? Hablamos de reyes y de gobiernos. Si hubiese sido acá ya hubiese más de un decapitado, pero lo que le quería demostrar era que no era solamente la parte buena, es que era ser el gobernante y tener la responsabilidad de dirigir los destinos de su pueblo y defenderlos.
Era como tener esa espada colgando de la cabeza todo el tiempo. Esto es lo mismo, salvando las diferencias. Pero saber que tenés el poder de transformar, no vos, sino Jesús, a través de tu vida, de tu ejemplo, transformar la vida del otro, el poder de transformar es enorme y la responsabilidad también es muy grande. Entonces, por eso está esa sombra ahí. Y por eso esa sombra va a estar siempre ahí. ¿Sabes por qué? Porque tu sombra está para recordarte permanentemente tu propia oscuridad, aquella que deberás cambiar antes de intentar iluminar a alguien más. Tu sombra está para recordarte sanar tu propio dolor antes de intentar consolar a alguien más. Tu sombra está para recordarte cuánto pesa tu propia mochila antes de decirle a otro que deje sus preocupaciones de lado y que viaje más liviano. Tu sombra está para recordarte tus rencores antes de intentar mediar en disputas ajenas. Muchas veces vi gente que de buena voluntad se mete en problemas ajenos, intenta mediar, porque hay una discusión, porque hay una pelea. Y esa misma persona que va a mediar con la mejor intención, no se habla con sus hijos, se pelea con su esposa todos los días, se pelea con los vecinos, se lleva mal con el jefe. ¿Cuál es el ejemplo que damos cuando hablamos algo que no somos? ¿Cuál es el ejemplo que recibe el otro cuando ve, no sé, que te va mal económicamente y viene uno a decirte, bueno, no pasa nada, van a cambiar las cosas, y el que te está hablando está quebrado, está fundido, está peor que vos? ¿Cuál es el ejemplo que te da? Tu sombra está para recordarte permanentemente tu relación con Dios antes de intentar convencer a alguien más de las promesas del Padre. Para eso está tu sombra. Y para eso tenemos que ser ese tipo de luz. Tenemos que tener el coraje de poder ver nuestra propia sombra. El segundo punto es que ese recordatorio es permanente. Por eso le decía, ¿podemos decir que donde hay luz no hay oscuridad? No, no del todo, porque la sombra va a estar siempre y va a ser siempre tu recordatorio. Entonces alguno puede decirme, pero entonces la sombra me va a perseguir toda la vida. Sí, te va a perseguir toda la vida. La respuesta es sí, porque el recordatorio es permanente. Y para que sepas y que tengas bien presente que no es lo que decís, sino lo que haces. Que no es lo que aparentás, sino lo que sos. Para eso está la sombra. Pero bueno, no tenemos que tomarlo como una carga. Si somos inteligentes, esa sombra no es una carga, o no debería ser una carga. Podés considerar esa sombra como un recordatorio del camino personal a la santidad, a la perfección, el camino a ser imitadores de Cristo. No debe sentirse una carga. En ese mostrar el camino pueden suceder pequeños cambios, pequeños logros, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que muestres que vas en la dirección correcta. Hablaba Ángel el domingo previo en la clase bíblica, justamente hablaba de la santidad. Y la verdad que nos impactó con la palabra. Y él decía esto, que la santidad hay que buscarla permanentemente, que la santidad es progresiva, es un caminar, es una búsqueda, no es algo que vas a encontrar de la noche a la mañana. Y es más, es algo que muy probablemente no consigas nunca. Pero lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Por eso tenés ese recordatorio permanente, para que sepas que tenés que ir siempre en búsqueda de la santidad, del camino correcto. ¿Y qué pasa si llegaste al final de tus días y no la conseguiste?
Bueno, eso no lo voy a decir yo, eso es lo que tiene que decir Ángel en la próxima clase, así que no se la pierdan. Pero el recordatorio es para esto, no para sentirlo como una carga, no para sentir tengo que ver todo lo que me falta, todo lo que está mal, no, es para recordarte el camino, la dirección para donde tenés que ir. Pero hay algo más maravilloso todavía. En Hechos 5:15 dice, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y lo ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¿Qué significa esto? Que si te ocupás y lográs que tu luz muestre lo mejor de lo que podés ser, que muestre tu mejor versión y que vas en la dirección correcta, Dios puede hacer milagros aún con tu sombra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, llegamos al primer punto. Entendimos lo que es ser luz. O espero que hayan entendido, que haya podido transmitirles lo que realmente es ser luz. ¿Qué pasa cuando en la segunda parte de ese mandato nos dicen, no estás para taparte con un cajón, estás para salir, estás para que te vean? Tenés una función, tenemos que buscar cosas, objetivos para cumplir. ¿Y qué pasa cuando esas cosas no las conseguimos, cuando no se logran? Porque tengamos en cuenta que individualmente lo somos, pero también colectivamente, como iglesia, como cuerpo, también somos una luz. O también deberíamos cumplir esa misma función. Y entonces a veces encaramos proyectos y no digo que fracasen, pero quizá no tienen los resultados que deseamos o los resultados que proyectamos de antemano. Bueno, hay una explicación que quiero darles. Me crucé hace muy poquitito leyendo las cosas raras que leo yo. Pero me crucé con algo que cuando lo leí lo asocié automáticamente con esto. Me abrió la cabeza. Y entonces dije, bueno, lo voy a compartir con ustedes. Y tiene que ver con el universo, como les dije antes. Y tiene que ver con algo que se llama la paradoja de Olbers. Pero antes de hablarles de la paradoja de Olbers y de decirles quién fue Olbers, vamos a saber un poquitito más del universo. Y para eso busqué a alguien que sepa algo más que yo. Me gusta buscar, preguntar y buscar en aquellos que realmente tienen conocimiento. Y ya se los dije la vez pasada, tengan en cuenta para cualquier cosa que tenemos una juventud en aliento que está muy preparada, pero muy preparada. Así que no duden en buscar ayuda cuando lo necesiten. Y yo dije, bueno, ¿a quién puedo ir a buscar para que me hable de este tema? Algo un poco, no es tan sencillo. Voy a buscar un ingeniero, no voy a buscar cualquier cosa. Y me voy a buscar mejor. El universo está compuesto por todas las cosas vivas, planetas, estrellas, galaxias, satélites, cometas, nubes de polvo y gases, incluso los que estudian más en profundidad mencionan que compone el tiempo. Dentro del universo podemos observar muchas, cuando digo muchas es miles, millones de galaxias, dentro de las cuales también hay millones, incluso miles de millones de estrellas. Y ahora si nosotros nos ponemos a pensar dónde entra todo esto, dónde cabe todo esto que estamos hablando. Y la verdad que es imposible definir o establecer la dimensión del universo, o sea, el tamaño exacto es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Como tampoco se puede definir la forma que tiene el universo, eso complica mucho más definir su tamaño, calcular su tamaño. En lo que se refiere al espacio, la unidad de medida que se utiliza para dimensionarlo es el año luz. ¿Qué es el año luz? Un año luz es la distancia que recorre la luz a lo largo de un año.
y por ejemplo, para tener una idea de un número, un año luz equivale a 9 billones de kilómetros de distancia. Es muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros estamos hablando de que solamente podemos ver la parte visible del universo, o sea, el universo visible, ahí tenemos que hablar que desde la Tierra lo que se puede ver, el tamaño del universo aproximado es de unos 46.500 millones de años luz. Una locura. Un detalle muy particular sobre la distancia o la dimensión del universo lo vamos a ver con el caso de la estrella más cercana que tenemos, que es el Sol. El Sol está a una distancia de 150 millones de kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tarda la luz del Sol en llegar a nuestro planeta es de 8,3 minutos. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros vemos hoy del Sol, o vemos en este momento del Sol, ya sucedió hace 8,3 minutos realmente allá en el Sol. Bien, buenísimo, gracias. Gracias. ¿A dónde voy con todo esto? Esto lo disparó la famosa, para mí ahora, porque no era tan famosa, paradoja de Olbers. Vamos a meternos un poquito acá, vamos a jugar un poquito con esto. ¿Quién era Olbers? Heinrich Wilhelm Matthaus Olbers no era el 5 de Alemania de Italia 90, pero sí era alemán. Nació en 1758, estudió medicina y se graduó en 1780. O sea que estamos hablando de una persona bastante inteligente porque se graduó de médico a los 22 años. ¿Sí? Si no me fallan las cuentas. Pero este muñeco tenía otra pasión. Era médico, pero tenía otra pasión. A él le gustaba la astronomía. Entonces, en la planta alta de la casa se armó todo como para poder observar el cielo y despuntar el vicio, tranquilo. Y tardó más de 40 años, porque fíjense que en 1823, cuando ya tenía 65, planteó una paradoja muy particular que se conoce hasta el día de hoy como la paradoja de Olbers. Digo, si era una persona inteligente, médico a los 22 y hasta los 65, recién, después de observar el cielo tantas veces, se plantea esto, digo, bueno, no debe haber sido menor la paradoja. ¿Qué era lo que él planteaba? Él decía, siendo el universo tan grande, y habiendo infinidad de estrellas emitiendo luz, ¿por qué el cielo nocturno se ve oscuro? ¿Por qué no se ve iluminado a la noche? ¿Por qué decía, de día, bueno, sale el sol, se va el sol, el cielo está iluminado? A la noche, de día hay un solo astro que ilumina todo, el sol. A la noche hay millones y millones de estrellas, cada una con su luz, todas iluminando al mismo tiempo. Y sin embargo, miro el cielo y lo veo oscuro. Y no entendía por qué. 65 años estuvo el tipo pensando todas las noches, ¿por qué veo oscuro? ¿Por qué no veía el cielo totalmente iluminado? Él se preguntaba eso. Con el tiempo pudimos resolver y tenemos explicación para esta paradoja. Y lo vamos a asociar con esto que estábamos viendo nosotros de ser luz nosotros. Pero antes de seguir, vamos a ver un poquitito más, vamos a aprender un poquitito más del universo. Las estrellas son unos cuerpos luminosos que tienen una forma esférica, compuestos de gas, principalmente por helio e hidrógeno. Y esa forma redonda que tienen es un equilibrio entre las fusiones termonucleares que se producen en el centro de la estrella y la fuerza gravitacional que contiene esa fusión de los gases. Ahora, ¿por qué las estrellas emiten luz? Esa luz, ese brillo que las estrellas emiten, viene dado de la energía que se libera de esa fusión de la que estamos hablando
y esa energía se libera en forma de ondas electromagnéticas, que en este caso son de un espectro visible de luz que nosotros podemos observar, y así esa luz llega al planeta Tierra y es lo que nosotros podemos observar. Ahora, un caso muy particular que tiene es que nosotros las vemos todas separadas. No vemos todo el cielo iluminado de estrellas, sino que vemos diferentes puntos, algunos más grandes, otros más chicos, en todo el espacio celestial, por decirlo de una manera. Ahora, ¿qué pasa? Por un lado, nosotros tenemos que saber que el universo es enorme, es de un espacio casi infinito. Y realmente, a pesar de que hay miles de millones de estrellas y galaxias, como lo mencionamos, lo que tenemos que saber es que el universo es prácticamente un espacio casi vacío. Entonces ahí se generan muchísimos espacios oscuros o de vacío sin luz que se pueda observar. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos muchos objetos o cuerpos en el espacio, en el universo, que no emiten luz. Y por un lado no emiten luz, y otros cuerpos que reflejan la luz, no tienen luz propia, pero sí reflejan la luz de otros objetos, y no siempre reflejan la luz hacia el planeta Tierra como para que podamos verlo. Y por último tenemos que hablar de nuestras limitaciones como seres humanos. Tenemos limitaciones físicas en cuanto a nuestra capacidad de visión, y eso hace que nosotros no podamos ver, así como existe un espectro muy chiquito de lo que nosotros podemos ver de luz visible de las ondas electromagnéticas, así también tenemos esa limitación para poder ver toda la luz que nosotros podríamos llegar a observar de nuestro universo. Bien, buenísimo, gracias. Entonces, con esto que nos acaba de contar Lucas, nosotros podemos rápidamente determinar dos factores por los cuales no se cumple. ¿Por qué es una paradoja? ¿Por qué a la noche el cielo no está completamente iluminado? Y esas dos razones también las vamos a usar para entender por qué en nuestra función de ser luz muchas veces nos va a pasar como ese cielo que no va a estar iluminado. Entonces, si podemos entenderlo y si podemos evitarlo, quizá podamos ser mucha mejor luz o cumplir mucho mejor la función para la que fuimos llamados. Bien. ¿Cuáles son esos dos motivos? Límites y distancia. Entonces, el punto siguiente es: enfócate para que tu luz sea eficaz. ¿Enfócate en qué sentido? Enfócate en lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque el primer error que encontrábamos recién ahí, en esa paradoja, es que el tamaño del universo no lo conocemos. No podemos deducir nada sobre lo que queda más allá o lo más distante que somos capaces de ver. Pero aunque el universo fuera infinitamente grande y estuviera lleno de infinitas estrellas, la realidad es que hay una parte observable. Nosotros podemos mirar una parte nada más, ¿sí? Entonces eso nos habla de nuestras propias limitaciones. Por más que el cielo tenga infinita cantidad de estrellas y todas iluminando al mismo tiempo, nosotros no vamos a poder nunca, por nuestra limitación, por nuestra capacidad, ver absolutamente todo, abarcar todo. Eso mismo lo trasladamos a cada vez que tengamos como función ser esa luz que nos pidieron ser. Entonces, si no tenemos noción o no tenemos idea de nuestras propias limitaciones, nos vamos a meter en lugares en donde no vamos a poder cumplir aquellas cosas que nos proponemos. Y creo que, como dije ya antes, no hay nada más triste que no poder llevar a cabo algo que se hace para la gloria de Dios. Entonces, punto 1, fundamental, conocer tus propios límites. Ese es el primer punto, porque cuando nos proponemos cumplir con los objetivos, tenemos que tener en cuenta las limitaciones. No podemos abarcar más de los que somos capaces. Incluso cuando pensamos que el fin lo justifica, o que si lo logramos sería tanta la gloria, o sería tanto el beneficio. Pero el problema es si no lo logramos, porque también lo que estamos mostrando de nosotros es que no reconocemos nuestras limitaciones, nuestra capacidad. Entonces, emprender algo que no vamos a terminar
o que no podemos terminar por culpa de nuestras propias limitaciones, por no conocer nuestras limitaciones, es realmente triste. Por eso la Biblia dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. No cumplir los objetivos por desconocimiento de nuestras propias capacidades o por un exceso de confianza infundada se traduce lisa y llanamente en soberbia y necedad. Por último, ¿qué pasa cuando intentamos hacer algo como grupo, como iglesia, como cuerpo? ¿Qué pasa cuando queremos cumplir con esa función y armamos algo en grupo sabiendo que todos somos luz y que la unión y la luz de todos puede llegar mucho más allá que la individual? Pero después no pasan las cosas que teníamos planeadas. No cumplimos con los objetivos. No digo que fracasen, pero muchas veces decimos, y yo me he visto en esa situación, de decir, bueno, con que toque el corazón de uno es suficiente. Sí, es verdad. Con que toque uno alcanza. Pero cuando nosotros nos preparamos, cuando armamos todo eso, no lo hicimos para uno. Si tocó uno, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero no nos preparamos para uno. No hicimos todo lo que hicimos, no planeamos todo lo que planeamos para tocar o para alcanzar a uno solo. Entonces, evidentemente, hubo algo en el medio que hizo que no podamos cumplir con lo que teníamos planeado. Y esto lo pensaba en función de eso, de ver el cielo nocturno cuando uno sale de la ciudad y lo puede ver con miles de estrellas. Aquí por ahí mucho no se nota por la luz de la ciudad, pero cuando uno se va afuera, al campo, a cualquier otro lugar, uno mira el cielo y ve montones, el cielo completamente manchado de estrellas. Pero ¿cómo las vemos? Vemos unos puntitos blancos, miles de puntitos, que no alcanzan para iluminar todo el universo, todo el cielo. ¿Por qué? Y la respuesta para ese caso es la distancia. Y la distancia va a ser nuestro peor enemigo. Pero si estamos todos juntos, pero si lo planeamos todos, pero si nos pusimos de acuerdo, pero si lo encaramos, ustedes chicos que están tomando la posta, que están haciendo todo lo que están haciendo, lo que hicieron ayer con Héroes, tengan en cuenta esto. No lo digo yo, lo dicen los pastores de la iglesia, se vienen grandes cosas para Aliento. Y entonces vamos a encarar grandes proyectos y vamos a tener grandes motivos para movilizarnos y para hacer cosas juntos. No podemos fallar. No podemos permitir que la distancia haga que parezcamos ese cielo nocturno con lucecitas individuales que no llegan a iluminar. ¿Cuál es esa distancia? ¿Se dan cuenta cuál es la distancia? Hay una distancia similar que nos separa. Aun cuando estamos todos juntos, cuando trabajamos en el mismo proyecto y cuando buscamos los mismos objetivos, esa distancia invisible que nos separa se llama ego. Un poquito de ego hace bien para la autoestima, pero el ego exagerado que muchas veces tenemos es una indicación de una autoimportancia innecesaria. Cuando en cualquier tarea nos importa más
cuánto se ve lo que hacemos dentro del grupo, el reconocimiento que espero por mi trabajo, que se note que soy importante para el funcionamiento colectivo. Cuanto más persiga eso, mayor va a ser la sombra que proyecte y menor va a ser la luz que irradie. Y por ende, mayores van a ser las probabilidades de no conseguir los resultados que estábamos buscando. Hay algo que me llamó la atención, la palabra ego no figura en la Biblia. No la van a encontrar. Pero sí figuran un montón de otras alusiones que hacen, no al ego, pero sí, por ejemplo, a todo lo contrario del ego, que es la humildad. Y si somos cristianos, sabemos que somos llamados al servicio y a la dependencia de Dios. Dependencia, ¿por qué? Porque todo lo que tenés, todo lo que sos, no sos vos. Todo lo recibiste. Lo que tenés y lo que sos. Entonces, no hay manera de fundamentar ese ego dentro del trabajo en equipo. Y aparte, te voy a decir algo. Se nota. ¿Sabés qué se nota? Decía Lincoln, se puede engañar a mucha gente por poco tiempo. Y se puede engañar a más gente por menos tiempo. A muchos por poco tiempo, a pocos por más tiempo. Pero no podés engañar a todos todo el tiempo. Y lo que sos se nota. Por más que lo quieras tapar, por más que lo quieras ocultar, a la larga se nota. Entonces me encanta cuando leo en la Biblia todo lo contrario, cuando leo a lo que realmente fuimos llamados. Y el rey Salomón decía, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Y Pedro en su primera carta dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En realidad está clarísimo en las Escrituras que Dios aborrece el orgullo y la arrogancia. Claramente aborrece a esa exaltación del ego que tenemos. Me encanta cuando en Proverbios 15 leo, el hombre prudente no muestra lo que sabe, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Si realmente entendemos que somos luz mediante nuestras obras, que no es necesario proclamar lo que hacemos o lo que sabemos, ni cuándo lo hicimos, ni por qué lo hicimos. El necio necesita proclamar sus actos, porque sus obras no hablan por él y porque sin dudas la necesidad de proclamar habla a las claras desde que de un principio se perdió el rumbo y de que aquello que debería haber sido hecho para la gloria de Dios se está haciendo lisa y llanamente para vanagloria propia. Te voy a dejar una última reflexión. Un corazón humilde no da lugar al ego, al orgullo o a la arrogancia, porque reconoce que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. Tal como recordó Pablo a los Corintios, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ojalá haya servido este tiempo para entender a qué realmente somos llamados, qué significa realmente ser luz y cómo tenemos que proceder para poder conseguir los objetivos, ese mandato al que fuimos llamados. Empecemos a mirar un poquito más nuestra sombra antes de mirar la oscuridad del otro.
Empecemos a aprender y a trabajar más en nosotros mismos primeros antes de ir a tratar de iluminar a otro. Empecemos a ser más humildes y empecemos a tratar de realmente ser esa luz que podemos llegar a ser todos juntos. Amén. Muchas gracias.